En el tercer año de la infidelidad de James, el sistema que llevaba mucho tiempo ausente reapareció y me dijo que podía volver a casa. En los últimos 10 días, dejé de discutir y luchar con él. Lo dejé quedarse fuera toda la noche y acompañar a su amante. También le dejé dar las cosas que me importaban a su amante. El día en que me fui fue mi cumpleaños. Entró corriendo con su amante, derribó mi pastel y me empujó contra la ventana agarrándome el cuello con la mano. Me acusó de haberme hecho cargo de su hijo. ¿Cuándo te volviste tan viciosa? Sonreí, pero ni tenía ganas de explicar una sola palabra. Sí, soy así de viciosa. Bueno, que paséis una buena vida juntos. Luego, bajo su mirada, me volteé y salté desde el 19º piso, terminando todo lo que tenía en este mundo. Cuando el sistema ausente reapareció y me dijo que podía volver a casa, acababa de terminar una fuerte discusión con James. En ese momento, acababa de estar íntimo con su amante, Daphne, y volvía a casa. Cuando me vio acostada en la cama, se acercó y me abrazó por detrás. Sus labios eran cálidos y luego se posaron en mi cuello uno tras otro. Me senté recta y, por instinto, le di un James, si no te importa ser sucio, a mí sí. Se quedó boquiabierto un momento, se tocó la cara con ironía y de repente me sacó de la cama. Me empujó frente al espejo del lavabo, me agarró el mentón con una mano y sus ojos estaban como envenenados. ¿Me desprecias? Isabella, mírate. ¿Todavía tienes un ápice de tu antigua apariencia? Miré mi reflejo en el espejo. Tenía el pelo revuelto y una correa de mi camisón caída sobre el hombro, parecía una mujer loca. Los ojos más bonitos que alguna vez tuve ya no eran vivos y gentiles. Las arrugas ya habían aparecido silenciosamente en mi cara y ya no tenía la vitalidad de antes. En ese instante, pasé por la mente el rostro joven de Daphne. Aquellos ojos brillantes, ardientes de deseo y ambición, me miraban con provocación. Entonces, James, ¿es esta la razón de tu infidelidad? Escarnecí, apoyada en la pared con lágrimas en los ojos. Se acercó lentamente a mí y me secó suavemente la esquina del ojo con la punta de los dedos. Te he dicho más de una vez que solo estoy divirtiéndome. Cuando me canse, volveré. Isabella, te he amado siempre. Asqueroso. Una sensación de náusea invadía mi cuerpo. Grité de dolor. Agarré una botella y la rompí contra el espejo, que se partió en pedazos. Fuera. Salid de aquí. Después de que se fuera, caminé descalza por el frío suelo de mármol y miré la enorme foto de modelo de Daphne que James había colocado en la pantalla LED fuera de la ventana. Sonreí con desprecio. En el último año, han sucedido innumerables confrontaciones como esta. Desde el dolor inicial hasta la desesperación y la indiferencia actual. No pertenecía a este mundo. Hace 8 años, vine a este mundo con la misión de redimir al joven triste y paranoico James. En ese momento, su padre había sido infiel, el negocio de la familia había quedado en bancarrota, su madre se había suicidado y él estaba cargado de enormes deudas. Tenía la mirada apagada. Fue yo quien, en una soleada mañana, vine aquí y me acerqué a ese joven humilde y miserable. Luego, vivimos juntos en el sótano, comimos comida simple y fuimos pagando todas las deudas. Una vez me preguntó con Confuse, ¿por qué me tratas tan bien? Sonreí y le tomé la mano. Tal vez sea la voluntad de Dios. Bajó la cabeza y dijo en voz baja, ese es realmente el mejor regalo que Dios me ha dado en toda mi vida. El día en que terminé la misión, como si supiera que me iba, me abrazó fuerte por detrás con los ojos rojos y no durmió toda la noche. Se me souf en el corazón y le devolví el abrazo. James, no me voy a casa. Desde entonces, el sistema desapareció por completo. Llevó 5 años enteros sin aparecer ni una vez. Y en estos 5 años, James tuvo un extramatrimonial en el tercer año de nuestro matrimonio. Tenía una modelo joven y bonita, Daphne. Aún recuerdo el día en que supe de su infidelidad. Volvió borracho, se apoyó en mí, en un momento de embriaguez, de repente dijo, Isabella, ¿por qué has empequeñecido? En ese momento, pensé que estaba un poco ridículo. Siempre había sido de 1,65 metros de altura, y no se shorten de repente. Más tarde, cuando comprobé su teléfono, descubrí que la Daphne que mantenía tenía 1,74 metros de altura, era alta y sexy, completamente distinta de mí. Y no recuerdo si el Isabella de quien hablaba era realmente yo o Daphne. No recuerdo muchos detalles de ese día. Solo recuerdo que mi mente se quedó en blanco un momento y el mundo pareció oscurecerse. James se arrodilló frente a mí, llorando, y dijo que se había dejado llevar por la tentación momentánea y que se había equivocado. 3 años de noviazgo, 3 años de matrimonio y renunciar a volver a casa, todo por este final.
No quería rendirme y no podía soportar separarme así. Así que, tácitamente, elegimos mantener el matrimonio. Pero un amor podrido, una rosa infestada de gusanos, es algo que no puedes echar a perder pero que te hace sentir enfermo. En medio de sus repetidas traiciones, seguimos discutiendo y resintiéndonos el uno al otro hasta quedar agotados y con los corazones completamente rotos. Era como cortar con un cuchillo torcido, desgastando gradualmente el último poco de nuestro amor. Así que cuando el sistema, ausente durante tanto tiempo, despertó de su letargo y habló conmigo, respondí inmediatamente. Sistema, lo lamento. Quiero irme a casa. Anfitriona, te advertí ese día. La trama después de la misión es algo que nadie puede predecir, incluido el cambio de corazón de James. Sin embargo, considerando tu excelente rendimiento en misiones anteriores, puedo concederte un privilegio y abrir un camino para que vuelvas a casa. Pero, ¿el tiempo es en 10 días? Exploqué en lágrimas y asentí. Bien, tienes los últimos 10 días en este mundo. El contaje regresivo de tu partida comienza oficialmente. El sistema desapareció nuevamente. La casa volvió al silencio mortal. Secé las lágrimas y empecé a empacar mis cosas. Ya no quería dejar ningún rastro en este mundo. Empaqué todas mis ropas y las arrojé a la basura. También quité de la pared las fotos de boda mías con James una por una y saqué el anillo de bodas que él me dio. Cuando nos casamos, James sujetó este anillo de diamante roto de solo 0,7 quilates que costó todos sus ahorros, se atragantó y se arrodilló de rodilla frente a mí. Isabella, eres la única luz en mi vida oscura. Te seré leal y solo a ti el resto de mi vida. Este anillo de diamante roto de 0,7 quilates, aunque pequeño, cargaba el amor más intenso entre James y yo. Siempre lo llevaba en la mano. Hasta el día en que vi a Daphne en su brazo, luciendo ese anillo de diamante rosa de 5 quilates que brillaba intensamente. Entonces, este anillo fue guardado completamente en el cajón. Golpeé la foto de boda con el anillo de diamante, y el vidrio del marco se rompió inmediatamente. Finalmente, mirando este hogar lleno de rastros de mi vida con James, de repente sentí una sensación de alivio en el corazón. Había estado inconforme y luchado en este matrimonio enfermo durante 5 años. Ahora, finalmente poder salir es una especie de liberación. A la mañana siguiente, me levanté y bajé las escaleras. Las luces de la habitación estaban tenues, y James estaba sentado en el sofá fumando un cigarrillo, con una expresión sombría e impenetrable. ¿Dónde están las fotos de boda de la pared?, dijo suavemente y me detuvo. Los mensajes en su teléfono seguían saliendo, pitando sin cesar. Eran mensajes de Daphne. Ella estaba sosteniendo un ramo de rosas de foil de oro que acababa de recibir, sonriente radiante. Estaba muy cansada anoche, pero ya estoy bien otra vez después de recibir el regalo. Él se dio cuenta, pero aún así dejó la pantalla del teléfono encendida descaradamente. Las guardé, respondí con calma y pasé directamente por él hacia la cocina para llenar un vaso de agua. Apagó el cigarrillo, sonrió levantando el rabillo de la boca, se levantó y sacó un elegante collar personalizado de Van Cleef Arpels del bolsillo. Me lo puso alrededor del cuello desde detrás. ¿Aún estás enojada? Aquí tienes un regalo para pedir perdón. Te sienta muy bien, se inclinó y susurró al oído, como una serpiente silbando. Isabella, siempre serás la señora James y nadie puede reemplazar tu posición. Incluso ni Daphne. Cuando me canse, podemos intentar tener otro niño. ¿Qué piensas? Lo empujé fríamente, me volví y acaricié la marca de labio seductora que quedaba en su camisa. Forcé una sonrisa burlona. Me aparté y salí. James y yo alguna vez tuvimos un hijo. Solo que cuando estaba embarazada por primera vez, ni siquiera yo sabía. En aquel momento, todavía insistía en la lealtad de James. Me quedé obstinadamente afuera del hotel donde él estaba con Daphne y lloré toda la noche. Hasta que, en la madrugada, lo vi salir con Daphne en brazos. Su mano todavía estaba en su trasero y la metió en el asiento del copiloto. Los dos rápidamente volvieron a tener sexo en el coche. En ese momento, sujeté el volante y no pude controlarme desde gritar. Los estrellé con todas mis fuerzas, con el corazón roto. Fue entonces cuando perdimos el niño. Esa fue la 4ª vez que descubrí que James seguía teniendo un romance con ella. James pareció un poco sorprendido, pero todavía no notó nada inusual. Solo asintió pensativo y salió de nuevo. Durante 2 días consecutivos, no volvió a casa. En estos 2 días, vi las interminables noticias de chisme sobre él y Daphne en los informes. Me mantuve tan calmante que ni siquiera llamé ni envié un mensaje de texto. En cambio, saqué todas las propiedades y joyas que había acumulado a lo largo de los años en casa y las vendí.
Porque el sistema me había dicho que todavía podía ejercer mis derechos de intercambio. La riqueza que había acumulado en este mundo podía ser intercambiada por cosas en el mundo al que iba a volver. En los primeros 2 años después de nuestro matrimonio, James, a través de su arduo trabajo, acumuló rápidamente una gran cantidad de riqueza. Durante nuestros días de novios, fue el momento en que nuestra relación fue más intensa. Todas las propiedades que compró estaban registradas a mi nombre. Dijo que, como una vez lo había sacado del abismo y lo había acompañado en todas las dificultades, se sentía profundamente culpable. Solo dándome suficiente dinero podía sentirse tranquilo. Al final, no me dio suficiente amor, pero me dio suficiente dinero, tanto que incluso si regresaba a ese mundo, todavía tendría suficiente para malgastar toda la vida. Cuando quedaban 5 días en el contaje, manejé hasta las afueras de la ciudad. Ahora, solo quedaba el título de propiedad de una villa que aún no había vendido. Este fue el regalo de aniversario que James me dio después de nuestro matrimonio. Pasamos todas nuestras vacaciones aquí durante nuestros tiempos dulces. Incluso el momento en que tuvimos ese niño, también fue aquí. Para nosotros, esta villa tenía un significado extraordinario. La razón por la que fui allí esta vez fue para sacar el título de propiedad y venderlo a la agencia intermediaria. Conduje hasta el complejo de villas. Desde que James tuvo un extraconyugal, no había vuelto aquí en 2 años enteros. Todo lo que tenía delante era completamente nuevo. El pequeño patio exterior de la villa estaba lleno de rosas. Bajé del coche confundida y saqué la llave para abrir la puerta. Inesperadamente, alguien también abrió la puerta desde dentro de la casa. ¿Qué pasa? ¿Quieres más justo después de haberte satisfecho? Era Daphne. Llevaba un vestido de noche rojo de seda y se apoyaba perezosamente contra la puerta, con una expresión algo sorprendida. Pero pronto, esos ojos llorosos me examinaron de arriba a abajo, llenos de desprecio y orgullo. En un instante, lo entendí todo. James la había albergado aquí. Esta es mi casa. Te doy 5 minutos para vestirte y salir. Abrí la puerta y estaba a punto de entrar. Daphne bloqueó la puerta y sus ojos se encontraron con los míos sin mostrar ningún signo de miedo. Pero el señor James me dio esta casa, dijo. ¿Dio? ¿Cuándo se hizo la transferencia de propiedad? ¿Cómo podría el dueño de la casa no saber algo sobre eso? Solo estás aquí de préstamo por unos días. ¿Realmente crees que eres la dueña porque has ocupado el lugar de alguien más? El rostro de Daphne se puso rojo y blanco de vergüenza. No quería perder tiempo hablando con ella y llamé inmediatamente al número de James. Él debía limpiar sus propias deudas de amor. Al otro lado de la línea, James soltó un gruñido. Isabella, es solo una casa. ¿Qué mal hay en que la chica se quede aquí unos días? No le hagas problemas. Si la haces llorar, no podré calmar sus sentimientos. Además, no escuché lo que James dijo después porque Daphne de repente agarró mi muñeca y me provocó con más agresividad. Señorita Isabella, oí que tú y James finalmente os casasteis después de 3 años de noviazgo. Y yo también he estado con James 3 años. ¿Crees que puedo convertirme en señora James este año? Luego tocó su vientre. Por cierto, voy a añadir otro elemento de negociación para mí, el bebé en mi vientre. Del otro lado de la línea, se escuchaba intermitentemente el sonido de James mezclando cartas mientras decía casualmente. Hace unos días subieron a subasta un collar de cuentas de jadeíta de hielo de alta gama. Lo licité por ti. Te lo daré de regalo para tu cumpleaños en unos días. Mantengo a Daphne solo como una canaria para divertirme. Bueno, si no te gusta, le pediré que se mude. Seguía charlando y hablándome de forma superficial. Escuché una risa burlona, mi voz temblaba. James, ¿escuchaste? Tu canaria tiene una pequeña canaria en camino. Felicidades. Vas a ser padre y vas a obtener lo que deseas. Al otro lado de la línea, la voz de James se hizo repentinamente silenciosa y no hubo sonido durante mucho tiempo. Cuando James me encontró, acababa de salir del cementerio. En este momento, solo quedaban 3 días para mi partida. Las palabras de Daphne me hicieron pensar en ese niño otra vez. En estos días, fui a la tumba del niño y le traje caramelos. No volví a casa ni contesté las llamadas de James. Parecía que había desaparecido del mundo. Así que cuando James me vio, de repente me agarró y me arrastró al coche sin explicar nada. En el coche, puso las manos en el volante, me miró profundamente y su voz profunda y ronca sonó. Me ocuparé correctamente del asunto de Daphne. James una vez me dijo, un niño debe nacer con la persona que más amas. En esta vida, solo tendré un niño contigo. Pero ahora incluso tenía un niño con Daphne, y aún así seguía actuando afectuoso delante de mí.
Realmente pensé que era ridículo y crucé los brazos, mirando through the window. ¿De qué me interesa? En fin, el niño no es mío. Sus ojos se oscurecieron repentinamente, pero soltó una risa y de repente agarró mi muñeca, obligándome a girar la cabeza. Isabella, ¿realmente no te importa en absoluto? Las esquinas de sus ojos se aron aún más y me miró fijamente, como si tuviera miedo de perder alguna de mis expresiones. ¿Y dónde has estado estos 2 días? Incluso no contestaste el teléfono. Pero no había ninguna emoción en mi rostro. Solo le di una mirada apática y le dije con voz muy suave, James, voy a casa. El aire cayó en un silencio mortal. Después de un rato, soltó una risa fría, como si hubiera escuchado la broma más ridícula, y su tono fue arrogante. ¿Vas a casa? ¿A dónde puedes ir? No tienes una familia de origen. Excepto yo, ¿tienes algún familiar en este mundo? Miré quietamente, con una pizca de burla en los ojos. Resulta que al final del amor, solo había palabras hirientes. Hice una respiración profunda y sentí que no había necesidad de decirle nada más, así que salí del coche. James golpeó violentamente el volante y se marchó de repente. Nos separamos una vez más mal. En los últimos 3 días, se volvió aún más excesivo. A veces incluso traía a Daphne a casa a pasar la noche y hacían todo tipo de ruidos. Y yo solo cerré quietamente mi puerta e incluso no hice ninguna pregunta. El último día antes de dejar este mundo fue mi cumpleaños. Por la mañana, James salió de casa temprano sin siquiera mirarme. Todo el día, estuve sola en casa, quemando las fotos de James y mí una por una. Luego, esperé en silencio la llegada de la medianoche. Por la tarde, me compré un pequeño pastel y le inserté las velas de cumpleaños una por una. Luego apagué las luces, cerré los ojos, uní las manos y hice un deseo. Deseé poder volver a casa sin problemas y que nunca volviera a ver a James. Sin embargo, antes de poder apagar las velas, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose en la entrada. James entró, con el rostro sombrío. Con él venía Daphne, llorando piteosamente. Antes de que pudiera reaccionar, me dio una bofetada directamente en la cara. Señora James, sé que no me toleras. Pero mi hijo es inocente. ¿Por qué lo has herido? Tocé mi cara ardiente y me sentí un poco deprecativa y quise reír. Para ser honestos, no tenía idea de lo que hablaba. Hoy no había ido a ningún lugar. Pero esta bofetada de Daphne, después de todo, se la dio con el respaldo de James. James estaba de pie al lado, holding un cigarro en la mano, y soltó una risa burlona. Isabella, ¿realmente era necesario? ¿Solo porque no tienes un hijo, enviaste a alguien a atropellar a su hijo? Sus palabras fueron tan afiladas como una hoja fina, abriendo de nuevo las viejas heridas sangrientes en mi corazón. Pero no tenía tiempo para enredarme con él ni perder palabras. Porque el sistema me recordó que solo quedaban unos minutos para poder partir. Avancé directo, pasé por James y le devolví la bofetada a Daphne. Esta bofetada era en retribución por la que me dio ahora mismo y también una recompensa, por ser amante durante 3 años. Si no le devolví la bofetada hoy, no tendría otra oportunidad. Daphne quedó un poco aturdida. Después de reaccionar, inmediatamente se arrojó a los brazos de James y lloró piteosamente. Él se frotó los templos y levantó lentamente el mantel con el brazo. Con un «ban» y un ruido crujiente, el sonido nítido de lo roto resonó en la enorme casa. El pastel, junto con esos platos y cubiertos, se rompieron por el suelo, así como mi matrimonio de 5 años. Se acercó a mí, me empujó contra el alféizar de la ventana y de repente apretó mi barbilla. Debajo de sus altos y prominentes huesos supraorbitarios, había ojos extremadamente fríos e insensibles. Dije que me ocuparía de este asunto. ¿Por qué todavía la provocaste? Isabella, ¿desde cuándo te volviste tan despreciable y vengativa? ¿O es otro acto que has montado solo para hacer que vuelva a casa? Detrás de mí estaba la ventana abierta. La vista nocturna del 19º piso, con el viento nocturno soplando hacia mí en ráfagas. En este momento, la campana de medianoche sonó a tiempo, y el sistema apareció puntual. Se ha abierto el pasaje de regreso a casa. Después de que la anfitriona complete el acto de muerte en el otro mundo, puedes regresar al mundo original. Solté una suave risa, aparté la mano de James y le dije con voz suave, sí, soy así de vengativa. James frunció el ceja. Extendí la mano, señalé a Daphne y le sonreí, entonces, me retiro voluntariamente. Tú y tu Daphne pueden estar juntos felices. Luego, bajo la mirada de James, me incliné hacia atrás y salté, cayendo desde el 19º piso. 5 minutos después, se reunió mucha gente abajo.
La policía y los médicos habían llegado todos. Pero no podían encontrar a la llamada persona herida, ni podían encontrar el cuerpo. Para ser precisos, ni siquiera había una huella de sangre en el espacio abierto de abajo. Señor James, ¿está seguro de que la señora James saltó desde el 19º piso? Un policía se acercó a James y preguntó con cuidado. James solo estaba allí, mirando hacia arriba con los ojos rojos, fijo en la ventana medio abierta del 19º piso. Dejó que la lluvia nocturna le golpeara el rostro gota a gota. Claramente la vi saltar. ¿Cómo puede ser esto? Masculló para sí mismo. ¿Qué hay de otros lugares? ¿Han buscado en la plataforma del 2º piso? ¿Es posible que cayera en la ventana de alguien más? De repente pensó en estas especulaciones y giró la cabeza. El policía sintió helplesmente y lo consoló. Señor James, hemos buscado en todas partes, pero ni siquiera hay rastro suyo. Hasta ahora, la policía no sabía cómo tratar este caso. Tanto James como Dabney afirmaban haber visto a Isabella saltar desde el 19º piso con sus propios ojos. Pero no podían encontrar ni un pelo suyo en la escena. Era como si hubiera desaparecido del mundo. Dabney estaba extremadamente asustada por lo que acababa de suceder. Una persona viva había saltado justo delante de sus ojos. Lógicamente, desde un edificio tan alto, la persona debía haberse convertido en un puré. Pero esta persona había desaparecido sin razón. Se envolvió en una manta, temblorosa, se acercó a James y tomó su brazo. Vamos a casa. Lo que pasó hoy es tan raro. Tengo miedo. Pero antes de que pudiera terminar, James le dio una bofetada en la cara. Fue mucho más fuerte que la bofetada que Isabella le había dado, haciéndola marearse y casi no poder mantenerse en pie. James se acercó lentamente a ella con el rostro sombrío, y la presión atmosférica alrededor suyo cayó repentinamente. Apretó su barbilla con fuerza, obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Quién te dijo que le dieras una bofetada a mi esposa? Dabney estaba en lágrimas, mordiéndose el labio inferior con fuerza, con aspecto ofendido. ¿No dijiste que me traerías aquí para echarle cuentas? Dije que venía a apoyarte. Pero en cuanto entraste, le diste una bofetada. Nunca estuve de acuerdo con eso. La fuerza en su mano aumentó, y su mano pasó de apretar su barbilla hacia abajo gradualmente. Sin darse cuenta, se había movido a su cuello. Dabney. Si no fuera por tu insistencia en exigir justicia por el niño en tu vientre. Si no fuera por tu escena de hoy. Isabella no habría. Dabney miró a James delante de ella, con los ojos rojos y llenos de ira, como si quisiera estrangularla. Poco a poco sintió que le costaba respirar. Con su última fuerza, apartó su mano y logró decir una palabra con dificultad. James. ¿Todavía llevo tu hijo? El sonido de James hizo que James recordara que Isabella solía llamarlo así suavemente. De repente volvió a la realidad y soltó la mano. Lo que vio fue un rostro completamente diferente al de Isabella. Estaba rojo y tosía violentamente. James quedó aturdido un momento y miró a su alrededor en el ambiente ruidoso. Entre la gente de todo tipo, no había rastro de la cara que más quería ver. La realidad volvió a quedar al descubierto frente a él. De repente recordó que su Isabella había saltado desde el 19º piso delante de él 5 minutos antes. Su vida o muerte aún estaba en duda. Estaba un poco panicoso y tropezó y huyó hacia el coche en un estado lamentable. En el coche, se encogió en el asiento del conductor, encendió un cigarrillo con las manos temblorosas y solo entonces se calmó un poco. Extendió una mano y la miró boquiabierto. Era esta mano la que casi había estrangulado a Dabney en su extravío. De repente recordó que en una noche lluviosa hace muchos años, también había usado esta mano para agarrar fuertemente el cuello de un hombre. Ese era su padre biológico. Cuando tenía 19 años, su padre tuvo un extraconyugal, que fue denunciado por los reporteros. El grupo James quedó sumido en un escándalo y su cotización bursátil cayó precipitadamente. Ese hombre eligió huir con su amante, transfiriendo todas las enormes deudas a él y a su madre. De la noche a la mañana, el grupo James quebró, y su madre se suicidó por desesperación. Más tarde, una noche, bloqueó al hombre que estaba a punto de huir y, sin control, le apretó el cuello con los ojos rojos. Fue Isabella quien de repente se arrojó sobre él y agarró su mano. James, no puedes. Si matas a alguien, toda tu vida se arruinará. James todavía recordaba que llovía mucho esa noche, tanto que todo lo que podía oír en sus oídos era el sonido de la lluvia torrencial y los gritos desgarradores de Isabella. Finalmente, soltó la mano. Isabella lo abrazó temblorosa, sujetándolo cada vez más fuerte. Más tarde, bajo la persuasión de Isabella, decidió abandonar la idea de matar para vengar a su madre y comenzó a vivir una buena vida.
Después de eso, las cosas gradually mejoraron. Finalmente encontró evidencia de las actividades ilegales de su padre durante sus días de negocios y lo envió a prisión con sus propias manos. Finalmente, se hizo cargo completamente del grupo James, lo expandió y fortaleció paso a paso y ahorró dinero poco a poco. Y luego se casó con la chica que más amaba. El humo se enrollaba en el coche. El boquilla escarlata cayó y le quemó la mano a James. De repente despertó de sus recuerdos. Sus ojos ya estaban húmedos. Era de noche cuando James llegó a casa. Fue a la comisaría de policía y cooperó con algunas investigaciones. Al final, solo trajo de vuelta un formulario de registro de personas desaparecidas. Como no podían encontrar el cuerpo de Isabella, la policía no pudo emitir un certificado de defunción y solo pudo declararla desaparecida de forma provisional. Señor James, cuando lleve 2 años enteros desaparecida, puede venir aquí a canjear un certificado de defunción. James se derrumbó en el sofá, soltó una risa burlona y arrojó el certificado de persona desaparecida que tenía en la mano. ¿Para qué sirve canjear un certificado de defunción? Seguramente está jugando otra de sus trampas conmigo. Solo quiere que vuelva a casa. Bajó los ojos. En el suelo estaba el pastel que él mismo había derribado antes. Por la ventana abierta, el viento frío seguía silbando. Todo le recordaba que lo que acababa de suceder era real. Su Isabella realmente había saltado de aquí. De repente sintió frío en todo el cuerpo. El frío interminable subió desde los pies y le penetró directamente el corazón. No pudo quedarse un segundo más en la sala y huyó a su habitación como si estuviera escapando. En el dormitorio, se acostó en la cama en trance, y la imagen de Isabella sonriente e inclinándose hacia atrás para caer delante de él seguía repitiéndose en su mente. Su cabeza comenzó a doler violentamente. El dolor fue tan intenso que tuvo que golpearse los templos con fuerza para aguantar este dolor repentino. Su migraña se debía a hace unos años. En ese entonces, todavía cargaba con enormes deudas, tenía que trabajar varios trabajos al día y su cuerpo estaba agotado. Pero cada vez que volvía del trabajo, en casa siempre había el rostro que quería ver, y no se sentía demasiado cansado. De hecho, para ser exactos, en ese entonces vivían en el sótano más pequeño y raquítico. En invierno, se filtraba viento y agua, y en verano, había cucarachas y ratones. Ni siquiera podía considerarse un verdadero hogar. Pero su Isabella nunca se quejó ni una sola vez. El pequeño sótano estaba decorado muy acogedoramente por ella. Ellos estaban tumbados en la cama de madera así. Reposó la cabeza en su pierna, y ella le amasaba suavemente los templos. Un día, mientras le amasaba los templos como de costumbre, de repente vio sus manos. Sus manos originalmente limpias y blancas ya habían desarrollado ampollas rojas, y algunas incluso estaban supurando. Eran heladas evidentes. En ese momento, sintió como si algo le hubiera perforado el corazón, y respiró con dolor. Aún recordaba aquella noche en que tomó sus manos con amor y pronunció una promesa palabra por palabra: Isabella, definitivamente te haré vivir una buena vida, definitivamente. Más tarde, realmente tuvo éxito y hizo que el grupo James prosperara. Llevó a su Isabella del sótano paso a paso a un apartamento, luego a un piso grande y, finalmente, a una villa. Pero perdió su intención original en medio de la tentación de lujo y belleza. Incluso cuando Isabella ya había descubierto su extraconyugal, que estaba manteniendo a una modelo y se había peleado con él, discutiendo con él. No pensó que hubiera algo mal. Solo estaba divirtiéndose un poco. Todo el tiempo, había estado demasiado reprimido y quería experimentar todo tipo de cosas nuevas de forma retaliatoria. Todos los jefes a su alrededor eran así. Era normal que un hombre mantuviera una amante afuera para divertirse, ¿no? No había oído hablar de ninguna esposa que hiciera escena pidiendo divorcio todos los días, o incluso llegara a suicidarse. No lo podía entender. Siempre y cuando estuviera dispuesta, siempre sería su señora James, para siempre. ¿Cómo pudo llegar a este estado en el que su vida o muerte estaba en duda? Parece que James había olvidado que en ese entonces había estado trabajando duro para ganar dinero y luchando por salir del fango solo para estar con su Isabella para siempre y envejecer juntos en amor. Cuando volvía a despertar, ya estaba acostado en la cama familiar. La cabeza todavía dolía ligeramente. Fuera de la ventana, todavía estaba lloviendo ligeramente, como en el momento en que salté desde el 19º piso. Me apriete el corazón y rápidamente abrí la ventana. Lo que vi fue la calle del barrio viejo lleno del olor de fuegos artificiales y petardos. Los peatones andaban agitados comprando snacks. De repente solté un suspiro de alivio. En ese momento, mi teléfono sonó con una notificación: se han acreditado 80 millones yuan a su tarjeta bancaria.
80 millones de yuan en total. Apreté el teléfono con fuerza y miré hacia arriba perpleja. Resulta que todo lo que había experimentado antes no era un sueño, todo era real. Hace 8 años, cuando estaba trabajando fuera, caí accidentalmente desde una altura y me lesioné la columna vertebral. Desde entonces, estaba en cama con una lesión medular de alto nivel. Esa noche, el sistema apareció por primera vez y dijo que, siempre y cuando pudiera completar la misión de redención, me recompensaría con un cuerpo saludable. Yo acepté. Y entonces comenzaron los 8 años que pertenecían a James y a mí. Ahora, había regresado a mi propio mundo otra vez. No solo recobré un cuerpo saludable, sino que también obtuve una enorme cantidad de riqueza. En este mundo, no habría más interminables peleas y luchas. No habría más soledad de estar solo y llorar por la noche, humedeciendo la almohada. Y no habría más ese matrimonio sofocante que hacía sentir como ahogarse cada minuto. Solté un largo suspiro y mis ojos se humedecieron. La sensación de libertad es realmente maravillosa. Mi vida en el mundo original no cambió mucho. El único cambio, quizá, fue que había más dinero en mi tarjeta bancaria de lo que podría gastar en toda mi vida, y había logrado la libertad financiera por completo. Durante mi ocupado trabajo, comencé a disfrutar viajar y vacacionar sola. A veces iba a la región de Jiangnan, lluviosa y brumosa, y a veces a la región norteña desolada, con humo solitario en el vasto desierto. Cada paisaje me hacía disfrutarlo sin cansancio. También compré un patio cuadrangulado estilo chino junto al lago. Frente a la ventana francesa del dormitorio estaba la superficie del lago resplandeciente. En los días en que no viajaba, me acurrucaba floja en la silla colgante del dormitorio, tomando el sol y leyendo libros. El gatito a mis pies ocasionalmente saltaba a mis brazos y ronroneaba contento. No habría nadie para darme cara fría cuando llegara a casa, ni para gritar y pelear conmigo. Y nadie me pellizcaría la cara y me haría mirar qué desastre me había convertido en el espejo. En estos días, me había cuidado bien otra vez, trayendo de vuelta a la Isabella brillante y relajada que solía ser. Todo en la realidad era maravilloso. Cada día era un día soleado en el mundo sin James. 2 años después, casi había olvidado ese recuerdo. Hasta un día, después de beber y charlar con mis amigas, volví a casa y me acosté en la cama en un estado de embotamiento. El sistema volvió a encontrarme. Cuando escuché de nuevo la voz del sistema, pensé que había bebido demasiado y me había equivocado. Hasta que ese rayo de luz blanca reapareció frente a mí. Anfitriona, lamento molestarla. Pero realmente no hay otra manera. Porque abrí privadamente el privilegio para dejarla ir a casa. El protagonista masculino James todavía no ha encontrado su cuerpo y no puede aceptar este hecho hasta ahora. A medida que aumenta su paranoia interior. El mundo en el que está al borde de colapsar. Si el otro mundo colapsa, como sistema, seré castigado con el sello permanente y la eliminación de mi cuenta. Por favor, ayúdame y regresa allí otra vez para disipar completamente la obsesión en su corazón. Esta vez, no necesita hacer ninguna tarea y no se quedará allí mente. El plazo para su regreso esta vez es solo de 5 horas. Una vez transcurridas las 5 horas, independientemente del resultado, la enviaré a casa. El sistema también me mostró algunos fragmentos de la vida de James en los últimos 2 años. En los últimos 2 años, había ido al trabajo como de costumbre y se había ocupado de los asuntos de la empresa. Pero su personalidad se había vuelto más cambiante. Los empleados estaban asustados todos los días, temerosos de cometer errores. Incluso los vasos de flores de su oficina habían sido reemplazados docenas de veces. Ocasionalmente, cuando un socio de negocios mencionaba mi muerte delante de él e incluso intentaba ofrecerle mujeres, siempre los con una mirada extremadamente fría y les advertía palabra por palabra que no estaba muerta, asustando a esas personas hasta que se miraban entre sí y huían precipitadamente. Después de eso, preguntaría a su asistente si había enviado algún mensaje ese día. Estaba en silencio. No estaba particularmente conmovida, en cambio, mi corazón estaba tan tranquilo como el agua en reposo. Pero al escuchar la voz casi suplicante del sistema y pensar en que me había acompañado en el otro mundo durante 8 años para completar misiones. Incluso cuando estaba en hibernación al final, solo porque escuchó mi llamado de ayuda, no dudó en abrir el privilegio para enviarme a casa. Era más que un amigo. Después de pensarlo una y otra vez, acepté. Tiempo atrás, mi despedida de James fue un poco apresurada. En ese momento, nuestra relación estaba llena de odio, y hasta nuestro adiós tenía un tinte de odio. No dudé en morir delante de él de la manera más trágica. Tanto que todavía no puede superarlo hasta ahora. Entonces, esta vez,
Rompería completamente sus pensamientos y le haría renunciar por completo. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba de vuelta en ese mundo, en el hogar que James y yo alguna vez tuvimos. Ya era de noche, y en casa no había luces encendidas. Estaba tranquilo y vacío. Después de 2 años, casi había olvidado todo aquí. Pero todo en esta casa me recordaba vívidamente que había vivido en este lugar durante 8 años enteros. Los muebles de la casa no habían cambiado en absoluto y seguían igual que antes de mi partida. Incluso la foto de boda que había rayado con un anillo de diamante había sido reparada por James y colgada de nuevo en la pared de la sala. Sin embargo, debido a mi partida, mi mitad de la foto se había quedado en blanco. Cuando entré en el dormitorio, mi almohada todavía estaba colocada junto a la de James. Era como si nunca hubiera salido. Incluso mi libro favorito todavía estaba descansando tranquilo junto a la cama, donde solía ponerlo. Tomé el libro y lo abrí. Las páginas amarillentas y los bordes ligeramente rizados mostraban que cada página había sido hojeada innumerables veces. El sistema alguna vez me dijo que después de mi partida, en cada noche de insomnio, James se había dormido apoyándose en este libro. Porque con mi desaparición, todo lo relacionado conmigo había desaparecido. Incluyendo mi ropa, fotos personales, etc. Solo quedaba este libro que compró en la librería, y mis anotaciones en él se habían convertido en el único rastro de mi existencia. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, de repente, se escuchó el sonido de la puerta abriéndose en la entrada. Era James volviendo. Después de no verlo durante 2 años, sus rasgos faciales distintivos se habían vuelto más afilados. La tristeza entre sus cejas se fundió con el invierno solemne y sombrío fuera de la ventana. Se cambió los zapatos, entró en la casa, ni siquiera encendió las luces y no notó que estaba en el dormitorio. En la sala tenue, fue directo al sofá y encendió un cigarrillo hábilmente. Había pequeñas chispas entre sus dedos, parpadeando ocasionalmente cuando soplaba el viento. Cuando se agotó el boquilla entre sus dedos, cogió el teléfono, frunció el ceja y vio los mensajes del día. Antiguamente, cuando estaba Charleston afuera, siempre encontraba molestos mis mensajes y estaba acostumbrado a dejarlos sin leer. Más tarde, poco a poco dejé de enviar mensajes y de esperar a qué hora volvería a casa. Se apoyó en el frente con una mano. Han pasado 2 años, Isabella. Eres tan cruel. Ni siquiera has enviado un solo mensaje. ¿Hasta cuándo vas a jugar a este juego antes de rendirte? Apagó el teléfono con impaciencia, soltó un largo suspiro y dirigió la mirada hacia la ventana. En sus ojos opacos, había un silencio mortal. De repente, el tono de llamada del teléfono rompió el silencio de la noche. Miró el identificador del llamante en la pantalla, dudó un momento y contestó la llamada. Señor James, han pasado 2 años enteros desde que la señora James desapareció. Le recuerdo de nuevo que puede venir a la comisaría de policía a obtener un certificado de defunción. El rostro de James estaba tenso, y en sus ojos oscuros había emociones turbulentas. La presión atmosférica alrededor suyo cayó instantáneamente al frío extremo. Mi esposa no está muerta. Ninguno de ustedes ha encontrado su cuerpo, y sin embargo dicen que está muerta. Nunca creeré en estos trampantojos. Apretó más fuerte el teléfono, y le surgieron varices. Si alguien me llama otra vez y me dice que vaya a obtener un certificado de defunción, le obtendré el suyo en su lugar. Colgó bruscamente la llamada y lanzó el teléfono con fuerza al suelo. Su puño golpeó la mesa del salón, haciendo el sonido de vidrio rompiéndose. Se inclinó profundamente y su voz estaba ronca. Isabella, ¿hasta cuándo quieres castigarme antes de volver? Lo observé en silencio y solo pensé que era un poco ridículo. ¿Para qué quería que volviera? ¿Para continuar viéndolo Charleston sinvergüenzamente con su Daphne, o para seguir viendo la sombra en mí crecer cada vez más hasta devorarme? Después de un rato, salí del dormitorio. Dije fríamente, ¿por qué engañarte a ti mismo, James? Al escuchar mi voz, el cuerpo de James tembló un instante. Se volvió lentamente y me vio. Quedó completamente aturdido. Me miró durante mucho tiempo. La luz en sus ojos se encendió poco a poco. Avanzó suavemente, como si tuviera miedo de perturbar este sueño. Estiró la mano extremadamente cuidadosamente, tentativamente poco a poco, hasta que finalmente me abrazó fuerte. Enterró el rostro en el cuello mío, respiró profundamente y dijo con voz ronca, Isabella, realmente me asustaste. Todos decían que estabas muerta, pero no lo creí. Simplemente no lo creí. Mira, por fin te he esperado para que vuelvas. Lo empujé fríamente, y no había rastro de emoción en mis ojos al mirarlo. James, yo morí. ¿No te acuerdas? Hace 2 años, delante de ti,
Salté desde el 19º piso. Con mis bendiciones para ti y Daphne, caí del edificio bajo tu mirada. Sus largas pestañas parpadearon, y pareció un poco desconcertado. Parecía que finalmente se dio cuenta de que de hecho había muerto delante de él hace 2 años. Un segundo estaba hablando con él suavemente, y el siguiente me incliné hacia atrás y caí desde el 19º piso. Sin la menor vacilación ni remordimientos. Así desaparecí de su mundo. El rostro de James se puso pálido como el papel de la ventana en un instante, y las manos no pararon de temblar mientras agarraba mis hombros. No, es imposible. Isabella, claramente estás aquí, claramente has vuelto. Después de tu partida, hice que Daphne se deshaga del niño. Dejé de contactarla y no la veré más. Isabella, vamos a vivir una buena vida juntos, ¿de acuerdo? Sacudí la cabeza y lo miré con calma. Me paré frente a la ventana por la que había saltado, la abrí y sentí el viento nocturno frío casi idéntico al de hace 2 años. James, ¿te acuerdas de cómo nos conocimos? Hace 8 años, fui llevada a este mundo por el sistema. Aparecí de la nada delante de James, que estaba en la quiebra. En ese momento, acababa de perder a su madre y era golpeado y amenazado por cobradores de deudas. Estaba parado en una azotea alta con un pie ya fuera. Fue yo quien caí del cielo y lo derribé al suelo. Me apoyé encima de él, miré al joven desolado de frente y le sonreí. No debes saltar. Tengo una manera de ayudarte. Finalmente hubo un destello de luz y un rastro de vitalidad en sus ojos muertos. En ese momento, estaba tan destrozado que no notó cómo había llegado. Ahora, al pensar en ello con cuidado, un aspecto de shock y confusión apareció gradualmente en su rostro. James, no soy de tu mundo en absoluto. Vine a tu lado solo para completar la tarea de salvarte. Cuando la tarea terminó, debí haberme ido y regresar a mi propio mundo. Pero ese año, no lo hice. Me quedé porque te amaba, y me casé contigo. Miré indiferentemente hacia la ventana, donde los astros brillaban por la noche, tan brillantes como en nuestra noche de bodas. James me abrazó y me hizo una promesa. Isabella, me salvaste la vida y cambiaste mi destino. En el futuro, si te niego fidelidad, seré atropellado y moriré en cuanto salga. Isabella, definitivamente me aseguraré de que vivas una buena vida. Le creí y entregué completamente mi cuerpo y alma a este hombre. Más tarde, el grupo James se expandió cada vez más. Y, como prometió, me convirtió en la glamorosa señora James. Ya no tuve que sufrir con él. Solo nedé de esperar en casa, quieta, a que volviera. Pero las conversaciones entre nosotros se hicieron menos y menos. Y comenzó a pasar las noches fuera. Al final, en lugar de esperar la felicidad, solo esperé las noticias de portada de que mantenía a la modelo Daphne como amante. Desde entonces, hubo una brecha entre nosotros. En las peleas y torturas repetidas, esa brecha se amplió cada vez más. Hasta convertirse en lo que es ahora, un gran abismo que hay entre él y yo. Yo estoy de un lado, y él del otro. Ya no nos veremos nunca más. Los recuerdos volvieron a inundarlo, y el dolor apareció en el rostro de James. Isabella, lo siento. En ese momento, siempre estabas a mi lado. No importaba lo que me convirtiera, nunca me abandonaste. Estaba demasiado contento y demasiado seguro. Por eso tuvo la idea de buscar novedad afuera. En ese momento, podía hacer casi cualquier cosa que quería. Pude obtener lo que deseaba. De repente, no quise vivir una vida cotidiana tan ordinaria. Quería probar todo lo que no había tenido antes. Incluso mujeres. Bajó la cabeza y cerró los puños fuerte. Nunca pensé que te marcharías. Solía pensar que después de estar juntos 8 años, habías pasado a ser algo prescindible en mi vida. Pero no esperaba que, desde esa noche en que caíste del edificio delante de mí, no hubiera dormido una noche entera. Levantó los ojos temblorosos y extendió la mano, queriendo tomar la mía. Isabella, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Le quité la mano fríamente. James, hace 2 años, cuando me presionaste delante del espejo y dijiste que estaba vieja y no me parecía para nada. No dudaste ni sintiste la menor piedad. Nunca olvidaré cómo sujetaba a Daphne en sus brazos y la placer y emoción incontrolables en su rostro mientras susurraban íntimamente. Nunca olvidaré cómo se veía repelente, despreciativo e indiferente cada vez que peleábamos. Esas escenas en las que parecía una loca realmente son inolvidables. Amar a alguien es como criar una flor. Fue él quien me regó poco a poco con el veneno de la infidelidad y la traición, haciéndome marchitar. Los ojos de James estaban rojos, como si fueran a gotear sangre. No, no es así. Solo estaba tan enojado durante la pelea contigo. No sabía.
Isabella, solo te he amado siempre. James, dices siempre que nunca te atrajo Daphne. ¿Es realmente así? Le diste dinero, tiempo y preferencia. Si eso no es amor, ¿qué es? Dices siempre que me amas, pero ¿tu amor por mí es indiferencia, peleas o confrontación? Si ese es tu amor, no lo quiero en absoluto. Decía que nunca le había sentido atracción a Daphne y que solo se divertía con ella. Pero le dio dinero, la llevó de compras a Europa y ni siquiera parpadeó al comprarle joyas y lujos. También le dio su tiempo, la llevó personalmente al médico cuando estaba enferma y se quedó a su lado cuando le daba miedo el trueno. Incluso le dio su amor. En las peleas entre ella y yo, siempre me hacía retroceder y protegía a su canaria. En esos años, con tantas acciones involuntarias, ¿cómo no habría podido sentirse atraído por ella? Mientras decía estas palabras, James ya estaba arrodillado en el suelo, sollozando incontrolablemente. Miré la hora. Solo quedaba 1 minuto para cumplir las 5 horas. James también pareció notar algo raro y se dio cuenta de que estaba a punto de marcharme otra vez. Vi que me apoyaba otra vez en el borde de la ventana y extendió la mano temblorosa, tratando de retenerme. Isabella, no me dejes. No me abandones. En mi oído, el sistema comenzó el contaje regresivo. James, regresé por las últimas 5 horas porque solo nos amamos 5 años. Solíamos amarnos, pero ahora ya no. De alguna manera, James había intercambiado 5 años de su vida por mi breve regreso de 5 horas. Pero solo eran 5 horas. Ya no había amor suficiente para apoyarnos para seguir ni 1 minuto. El túnel espacio-tiempo se abrió otra vez. Le di una última mirada a James. Sus lágrimas caían gota a gota en mi mano, ardientes. Las lágrimas que derramó cuando más me preocupaba hace 8 años también eran tan calientes. James, adiós. Adiós para siempre. Isabella, no. Después de esas palabras, desaparecí por completo delante de James otra vez. Dejándolo solo, arrodillado en la enorme casa, llorando amargamente. Después de que Isabella se fuera, James se derrumbó en el suelo donde ella había desaparecido, mirando el techo sin moverse. Hace 2 años. Isabella cayó y desapareció repentinamente delante de él. Aún podía engañarse a sí mismo diciendo que, como no encontraba su cuerpo, no estaba muerta. Pero ahora, sabía que Isabella nunca volvería. En este mundo, nunca podría esperarla más. Había pasado 8 largos años con Isabella. Había pasado los años más preciosos de su vida con ella. Fue su llegada la que le hizo creer nuevamente en el amor y le enseñó a amar poco a poco. Su plan de vida original era casarse con Isabella, tener un hijo y vivir felices para siempre. Logró el primer objetivo y se casó con Isabella. Pero es lamentable que a veces el destino sea solo un guión. Después de que la historia de amor tomara un nuevo rumbo, ya no fue el final esperado. Toda la belleza llegó a su fin brusco en el 3er año de su matrimonio. Cuando ese pequeño modelo con ambición en los ojos se arrojó a él. Él, por alguna razón, preguntó por su nombre. Daphne, Daphne, Isabella. Esa noche, la dejó quedarse. Más tarde, hizo muchas cosas que él mismo no podía entender. Cuando volvió a la realidad, no había marcha atrás para ellos. Recordaba que él y Isabella alguna vez tuvieron un hijo. Era una lástima que, antes de poder sentir la alegría de convertirse en padre, el niño se perdió debido a su traición. Más tarde, Daphne le dijo que iba a ser padre otra vez. Al principio, estaba lleno de alegría e incluso un poco desconcertado. La alegría de la nueva vida nubló su juicio tanto que realmente creyó las palabras de Daphne y pensó que Isabella había enviado a alguien a atropellar y matar a su hijo. Fue ese breve momento de confusión del día que llevó a Isabella a saltar desde el 19º piso y desaparecer de su vida durante 2 años enteros. Más tarde, finalmente volvió a la razón y se dio cuenta de que todo lo que Daphne dijo era una mentira para ganarse su favor. Tanto se asustó que incluso arrastró a Daphne a la mesa de operación y personalmente hizo abortar a su hijo, esperando que Isabella pudiera perdonarlo. Después de eso, Daphne vino a llorar más de una vez, acusándolo de ser despiadado y cruel, haciéndole imposible volver a ser madre. Solo sonrió condescendientemente. Desde que te propusiste ser mi amante, debiste haber esperado este final. Hizo todas estas cosas para expiar sus pecados, esperando que Isabella, que estaba escondida en las sombras, pudiera ver que estaba realmente arrepentido. Pero después de esperar 2 largos años, lo que obtuvo no fue un final feliz, sino el desgarro final. No sé cuánto tiempo pasó, pero James se levantó del suelo y caminó lentamente a la ventana abierta. Miró hacia abajo. Estaba a pitch black. Just like an abyss. Sin embargo,
Cuando su Isabella saltó de aquí, fue tan resuelta, sin la menor renuencia. Extendió los brazos, cerró los ojos y sintió el viento nocturno susurrar. Ella dijo que cuando saltara, iría a casa. Entonces, si él saltaba, ¿también podría verla? Moments later, without any hesitation, he jumped off, ending his life at the age of 26. Y con su muerte, la misión de redención del protagonista masculino James quedó completamente terminada. El otro mundo volvió a funcionar normalmente. El sistema soltó un largo suspiro. Con ruidos sordos, comenzó un nuevo ciclo de la misión.